Buenas noches, les saluda el doctor Nel Mendoza, soy médico residente segundo año de la especialidad de Administración y Gestión de Salud. Voy a explicarles lo que son los documentos normativos del Ministerio de Salud, aprobados por la resolución ministerial número 826 del 2021, donde acá se marcan las pautas sobre las normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud. De acuerdo al reglamento de la ley 30895, que es la ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, entonces en esta ley se menciona que el Ministerio de Salud es el órgano rector, ¿no? Es el que tiene la rectoría de la salud en nuestro país. Y para hacer uso de esta función de rectoría o de regulación, el Ministerio de Salud debe de elaborar unos documentos, que son estos documentos normativos que lo vamos a hacer ahora, que estos documentos son parte de su función de regulación y fiscalización. Esto permite que diseñen y perfeccionen el marco legal y normativo donde se pautan cómo actuar en la materia de salud. Los objetivos de esta exposición es conocer la finalidad y obligatoriedad de los documentos normativos. Vamos a conocer qué son los documentos normativos, si la definición de estos, y ver los tipos. Y específicamente en estos tipos ya vamos a ver los aspectos más importantes, lo que es una norma técnica de salud, lo que es una directiva, qué es una guía técnica y qué es un documento técnico. En cuanto a la finalidad, como le había mencionado, el Ministerio de Salud es el ente rector en materia de salud. Entonces, como es un ente rector, la finalidad de los documentos normativos es fortalecer este rol sectorial del Ministerio de Salud, ¿no? Ordenando la producción normativa de la función de regulación que cumple como Autoridad Nacional de Salud. Entonces, la finalidad es que, por decirlo de algún modo, es que todos hablen el mismo idioma en algo específico, que norme o que se trate en esos documentos normativos. Entonces, esa es la intención, ¿no? Esa es la finalidad. En cuanto a la obligatoriedad de los documentos normativos, es decir, hacia quién van dirigidos, va a estar en función de, primero, si documentos normativos son cumplimiento obligatorio por parte de instituciones públicas y privadas que conforman el sector salud. Sin embargo, hay también documentos normativos que en el cuerpo de su elaboración tienen una población o tienen un organismo específico, ¿no? Es decir, en el mismo documento dice hacia dónde está dirigido o cuáles son las entidades de cumplimiento obligatorio. Entonces, en función a ello, vamos a definir qué son los documentos normativos. Los documentos normativos, como bien lo dice su nombre, viene de la palabra norma, ¿no? Es decir, ¿qué es una norma? Una norma lo podemos tomar como una regla o patrón, ¿no? Según el latín, viene de escuadra o el que mide, ¿no? Entonces, un documento normativo es eso, ¿no? Es una regla o patrón o una regla que se debe seguir o la cual hay que ajustar las operaciones o cómo se actúa. Entonces, de forma un poco más específica, un documento normativo es todo documento aprobado por el Ministerio de Salud que tiene por finalidad transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos. Importante esto, ¿no? Sí, pero ¿qué aspectos técnicos? Pueden ser aspectos técnicos asistenciales, aspectos técnicos sanitarios y o administrativos, ¿no? Relacionados siempre al sector salud. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de documentos normativos. De acuerdo a la resolución ministerial 826 de 2021, se especifica que hay cuatro tipos de documentos normativos, los que son la norma técnica de salud, la directiva, la guía técnica y los documentos técnicos. La norma técnica de salud, en jerarquía, viene a ser el de mayor jerarquía. Lo emite el Ministerio de Salud únicamente, ojo. Una norma técnica en salud solamente lo emite el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es su función o para qué lo hace? Es para regular diferentes ámbitos de la salud pública, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o recuperación de esta, rehabilitación. También
puede normar sobre buenas prácticas en salud. Están basados en la revisión de la mejor evidencia científica existente y disponible, ¿no? Y busca resultados óptimos en beneficio de la comunidad. El ámbito de aplicación de una norma técnica salud es de aplicación obligatoria en todas las IPRES del sector salud del territorio nacional. Es decir, Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sanidad, las Fuerzas Armadas, el Instituto Penitenciario, las clínicas y otros subsectores del sector privado. Por ejemplo, una norma técnica en salud, tenemos la norma técnica de manejo de la tuberculosis, la norma técnica de manejo, en este caso, del dengue, ¿no? Sí, son normas técnicas de cumplimiento obligatorio. Es decir, todas las CIPRES, si tienen un paciente con dengue, por poner un ejemplo, tienen que actuar de acuerdo a lo que establece la norma técnica en salud, porque es, como le menciono, el documento normativo de mayor jerarquía. Una directiva. Las directivas, vamos a ver, qué es el documento normativo con el que se establecen aspectos técnicos y operativos en materias específicas, ¿no? Es decir, una directiva es un poco más específico, en cuya emisión pueden obedecer a lo dispuesto una norma legal o reglamentaria de carácter general o de una norma técnica sanitaria, ¿no? Por ejemplo, salió la norma técnica de manejo del COVID, ¿no? COVID-19. Entonces, a raíz de esas normas técnicas del COVID, salieron varias directivas. Una de estas directivas, por ejemplo, una directiva administrativa que salió en algunos hospitales fue sobre el uso de mascarillas, ¿no? Ya son directivas administrativas. Y las directivas sanitarias también salieron, ¿no? Como el uso de EPP, ¿no? Entonces norman cuestiones muy específicas. Esas son las directivas. El ámbito de aplicación, las directivas es de aplicación en todas las direcciones u oficinas generales del Ministerio de Salud, y también, ¿no? Puede ser de aplicación en todas las unidades ejecutoras del pliego MINSA, ¿no? En sus organismos públicos adscritos como TIRESA, JERESA o los que hagan sus veces en el ámbito regional. Y los ejemplos son los que les he mencionado. Una guía técnica. Las guías técnicas es el documento normativo donde se define por escrito y de manera detallada el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. Entonces, como el mismo nombre dice, ¿no? Una guía te va a decir cómo actuar en la materia que norma e ir paso a paso. Si una guía te lleva, ¿no? Te lleva de la mano, por decirlo de alguna forma. Si esta guía técnica versa sobre aspectos sanitarios o clínicos específicos, es lo que conocemos como guía de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica, nosotros podemos tener guías de práctica clínica nacionales, que son las menos, elaboradas por el Ministerio de Salud, y lo que sí vamos a ver guías propias elaboradas por algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital del Niño tiene sus propias guías de práctica clínica. El Hospital San Bartolomé, donde estoy yo, también tiene algunas guías de práctica clínica elaboradas por ellos, o incluso algunas guías adaptadas, ¿no? Pero bueno, lo que busca estas guías es eso, ¿no? Llevar de la mano un proceso, o en ellas se establecen metodologías, instrucciones o indicadores que permiten al operador seguir un determinado recorrido, ¿no? Orientando el cumplimiento de los objetivos de un proceso o procedimiento o actividad. Eso es lo que busca una guía práctica clínica, una guía técnica. Las guías técnicas de aplicación en todas las unidades orgánicas, órganos, organismos o dependencias del Ministerio de Salud, DIR, DIRESA, JERESA, los que a su vez en el ámbito regional o sus establecimientos de salud expresamente indicados, ¿no? Eso es importante, expresamente indicados. Por ejemplo, las guías de práctica clínica que se elaboran en el San Bartolomé o en el Hospital del Niño o cualquier otro hospital, eh, de origen son para aplicarlo en su hospital. Sin embargo, otros hospitales lo pueden también utilizar como referencia o lo pueden utilizar también adaptada. Entonces, eso también es válido. Ahora, ¿qué son los documentos técnicos? Entonces, documento técnico es un documento normativo también, es el de menos jerarquía, ¿no? Brindan información o orientación a los usuarios personal de salud y o población general basados en el conocimiento científico y técnico, contienen información sistematizada o contenido sobre un determinado aspecto sanitario o administrativo o que fija una posición sobre él, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un documento técnico? ¿Cuál es él? Por ejemplo, el manual de registro de salud bucal, por ejemplo, ¿no? Entonces, manual de registro de salud bucal, ahí te dice, ¿no? Cómo registrar. El manual de registro de actividades, bien, ¿no? Entonces, esos son manuales, ¿no?
Ese es un documento técnico. El ámbito de aplicación, los documentos técnicos están dirigidos en primer lugar a las unidades orgánicas, órganos, organismos y dependencias del Ministerio de Salud y por extensión, según la naturaleza y el contenido, a las direzas, sugerezas o a la CIPRE, ¿no? O todo el sector salud cuando sea el caso. Acá un resumen importante de lo expuesto, ¿no? Entonces tenemos los cuatro tipos de documentos normativos que he expuesto, ¿no? Para ustedes. Norma técnica en salud. El propósito regula o norma aspectos asistenciales o sanitarios, importante ello. El ámbito aplica a nivel nacional a públicos y privados y es de obligatorio cumplimiento, importante, y no cada vez que nosotros veamos una norma técnica en salud es de cumplimiento obligatorio. Y la aprobación solamente lo aprueba el Ministerio de Salud, ¿no? Porque es quien lo hace y quien lo aprueba. Resolución ministerial en salud únicamente. Las directivas, que pueden ser directivas administrativas o sanitarias, como habíamos mencionado, define aspectos técnicos u operativos del campo administrativo o asistencial, ¿no? Sanitario. El ámbito aplica en el ámbito que ha sido aprobado. Es decir, ahí lo especifica, ¿no? Esto es para cumplimiento en tal lugar. Ahí especifica la directiva. La aprobación puede ser a través de una resolución ministerial, si es que sale el Ministerio de Salud, o a través de una resolución directoral, si es que sale o el fin es de aplicación en la IPRES, ¿no? En el hospital, ¿no? O, o similar. O en este caso DIRIS también. En las guías técnicas, el propósito es que describe de manera precisa procesos o procedimientos. El ámbito es que aplica a nivel nacional a públicos o en el ámbito que han sido aprobados. Y la aprobación también puede ser a través de una resolución ministerial, si sale del MINSA, o resolución directoral, si es que es de la IPRES o ¿no? del hospital. Documentos técnicos, igual, ¿no? Información sistematizada, documento de posición de la Autoridad Nacional en Salud, es un documento de menor rango. El ámbito puede ser obligatorio y cumplimiento referencial según corresponda y también su aprobación a través de una resolución ministerial o a través de una resolución directoral. Entonces, finalmente, esto ha sido un repaso concreto, conciso, sobre los documentos normativos que, como había mencionado, permiten regular la actuación del personal de salud y personal administrativo de las instituciones públicas y privadas. Son documentos específicos y de cumplimiento obligatorio para las instituciones a las que son dirigidos. Al seguir esas directrices, los profesionales de la salud pueden mejorar la precisión de sus intervenciones, reducir riesgos y optimizar el uso de recursos disponibles. Bueno, esa ha sido la exposición del día de hoy. Tengan ustedes buenas noches. Saludos.